Andrés Manuel llega con una crisis evidente de violencia, de inseguridad, y lo que ha hecho pues es contender esta crisis de violencia e inseguridad y tratar de erradicar esto desde las causas, no atacando violencia con más violencia, sino desde las causas que es componer, recomponer este tejido social que estaba muy descompuesto y que en este sexenio pues se ha estado fortificando, fortaleciendo, ayudando pues a que estos jóvenes no entren a las filas del narcotráfico, erradicando, cerrando los muros para el tema de las armas de Estados Unidos para acá, metiendo juicios. Se está haciendo un sinfín de cosas que evidentemente en el sexenio de Felipe Calderón no se hizo. Pero bueno, entonces regresamos al tema específico de la Guardia Nacional. Se tuvo que crear esta Guardia Nacional y no es porque haya sido un capricho, como dicen los opositores de Andrés Manuel. ¿Qué podría haber hecho Andrés Manuel con una policía civil pues totalmente al servicio del narcotráfico? Evidentemente la tuvo que deshacer. No había otra forma de recomponer algo que ya estaba podrido en su esencia. La Policía Federal y de Investigación y todas estas filiales de la Policía Civil ya estaban echadas a perder. Se tuvo que deshacer y se tuvo que formar otra institución de seguridad civil, que es la Guardia Nacional, son perfiles civiles con mandos militares. O sea, hace que ellos están capacitados con militares. Y bueno, pues ya sabemos que esto fue una revolución, generó una revolución por parte de los opositores porque decían que Andrés Manuel ya había quitado el mando civil y que ahora era mando militar y que la militar iba a gobernar y hacer y deshacer y que ya no iba a haber civiles y bueno, un sinfín de cosas. Y bueno, ¿qué se iba a hacer en ese momento? ¿Trabajar con la Policía Federal que se tenía? ¿Que le teníamos más miedo que confianza? Es la verdad. Los mexicanos, ver un policía federal era de, ya me chingó. Eso era lo que pensábamos. Y no era una cuestión de seguridad y no era una cuestión de confianza, porque sabemos que los mismos policías federales, estatales, eran los mismos que te ponían con la gente del narcotráfico, con los secuestradores, porque estaban al servicio del secuestro, estaban al servicio del narcotráfico, de estas células criminales. Y ese fue el gran problema. Y el presidente Andrés Manuel tuvo que tomar cartas en el asunto, creó la Guardia Nacional y posteriormente que ha ido bajando estos niveles de criminalidad e inseguridad en nuestro país, aunque los opositores digan lo contrario. Y caso concreto también fue la Ciudad de México. La Ciudad de México, cuando entró la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, los niveles de criminalidad antes de su llegada estaban hasta el tope. Llega la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum implementando este proceso de la Guardia Nacional y a su vez la estructura de la Policía de la Ciudad de México y bajaron los niveles de criminalidad brutalmente. Y esto se está aplicando en todos los estados. Es muy chistoso que pues los opositores digan que están en contra de la Guardia Nacional, pero en el momento del momento andan llorando para que el presidente les mande a estos estados que están gobernados por los opositores, pues para que el presidente les mande la Guardia Nacional, pues porque no pueden sus policías estatales. Es como irónico, ¿no? Es como ilógico, pero bueno. Entonces, dado todo esto, pasó el tiempo y el presidente Andrés Manuel manda una reforma para integrar la Guardia Nacional directamente a la Sedena, con la finalidad de blindar la Guardia Nacional para que en un futuro, como ha estado blindado todas las obras y ahora sí que todas las cosas que ha estado haciendo el presidente, como los programas sociales, para que en un futuro no vuelva a pasar de que llegue otro Genaro García Luna y eche a perder esta Guardia Nacional. Y eso fue lo que el presidente Andrés Manuel está blindando. El problema es que pues los opositores no quieren que pase esto, pues porque ya sabemos que el business siempre ante la seguridad de los mexicanos y ese es el gran problema que tenemos en este país. Estos opositores que no piensan por los mexicanos y no piensan por sus intereses económicos. Sus argumentos es que está militarizando el país, pero yo les digo, ¿cuál militarizando si el país tiene muchísimos años ya militarizado? Y precisamente fueron los panistas quienes militarizaron y levantaron los niveles de violencia, inseguridad, secuestro y violación de derechos humanos
en México. Ese es el gran problema. Y bueno, pues ya llegando a esto, recordarán que hace unos meses hubo una controversia en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados sobre esta reforma de la Guardia Nacional, que por cierto, por ahí en el Senado, que fue donde ya al último se votó y se aprobó, y hubo algunas voces disidentes dentro de Morena, como Ricardo Monreal, que salieron a decir que estaban en contra de la Guardia Nacional. Sin embargo, toda la bancada, incluidos los senadores que están con él, votaron a favor, y era cuando se decía que Ricardo estaba en un hilo de irse de Morena, y que lo comenté yo en algún video en TikTok, que comenté y dije, Ricardo no se va a ir porque él votó en contra, pero todos los senadores que están con él votaron a favor. Ese fue el acuerdo. Él traía acuerdo o una cosa media extraña con los opositores y no quería quedar mal ni con el Dios, ni con Dios, ni con el diablo. Y así se manejó. Ustedes han de recordar perfectamente esa escena que fue a finales del año pasado. Llega, se aprueba y ellos decían, lo vamos a impugnar. Lo impugnaron y llegó a los tribunales, posteriormente llegó a la Suprema Corte de Justicia por el tema de la inconstitucionalidad del artículo 21. Y el día de ayer la Suprema Corte de Justicia determina de 11 ministros, 8 votaron a favor de esa inconstitucionalidad y 3 votaron en contra de esa inconstitucionalidad. Y bueno, pues sabemos que no hubo viabilidad para que la Guardia Nacional se agregara a la Sedena. Este tema es muy controversial. Hay mucha gente que es pro 4T, pero está en contra de esta agregación de la Guardia Nacional a la Sedena, y hay gente de la 4T que está a favor de esta agregación. Hay muchas opiniones diversas. Aquí no vamos a tocar tanto si es o no bueno que esté la Guardia Nacional dentro de la Sedena, porque hay gente que es realmente experta en el tema de seguridad nacional. Lo que sí les puedo decir es que los argumentos que están dando los opositores, pues son algo ilógicos. Hay algo que no está cuadrando pues muy bien, porque ¿cómo se va a militarizar el país si el país ya tiene años militarizado? Si la militar tiene años desde que llegó Felipe Calderón en las calles y no ha podido meterse la militar a los cuarteles, y no es porque el presidente haya dicho no la vamos a meter, sino porque el nivel de inseguridad y la no haber fuerza civil, pues sí, capacitada, honrada, ha obligado a mantener a la militar pues en las calles, operando en temas de seguridad, y no solo en temas de seguridad, la militar actualmente se tiene operando las grandes obras del presidente Andrés Manuel. El presidente Andrés Manuel le ha dado a la Sedena, a la Naval, otra visión, y eso me agrada bastante, otra visión de Estado, otra visión de militar, y es esta militar que apoya al ciudadano, no es esta militar golpeadora como la tenía Felipe Calderón, pero que en ese momento todo el mundo callaba. En ese momento los senadores de los opositores, que en ese momento era PRI, PAN y PRD, pues nadie decía nada, todo estaba perfectamente bien. Y la Suprema Corte de Justicia tampoco dijo nada. Ese fue la gran situación. Pero vamos a ver, que ya nos entramos en materia, ya se nos fue ahí 20 minutos del tiempo. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel al respecto de este resultado que dio el día de ayer la Suprema Corte de Justicia en contra de la agregación de la Guardia Nacional a la Sedena? Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel el día de hoy en la mañanera. Doy a conocer al pueblo de México mi postura sobre la resolución de la Suprema Corte de no permitir que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. 1. 8 ministros de la Suprema Corte, con excepción de 3, actuaron de manera facciosa el día de ayer y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto
caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. Es decir, para entendernos mejor, los ministros de la Corte, con excepción de 3, actúan al estilo del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y asociación delictuosa. Eso es lo que defendieron ayer, ese modelo, que como bien lo manifestó el ministro Saldívar, se aplicó durante 3 sexenios consecutivos. No quisieron cambiar el modelo. Así surgió García Luna, así se desempeñó como secretario de Seguridad Pública, así manejaron a la Policía Federal, así se establecieron las relaciones de complicidad con la delincuencia organizada y con la delincuencia de cuello blanco. 2, los ministros de la Corte evidentemente están al servicio de las cúpulas del poder y no de la mayoría del pueblo de México. Una encuesta del INEGI es muy clara en ese sentido. Su conservadurismo es supino, notorio, de dominio público. Cada vez se desnudan más. Para no afectar la buena marcha, y la consolidación de la Guardia Nacional, he instruido a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, de quien dependerá esta corporación, de acuerdo a lo que ayer se decidió, la ha instruido para que mantenga al general retirado David Córdoba Campos como comandante de la Guardia Nacional. Por su buen desempeño, e inicie un recorrido, la secretaria Rosa Isela, por todas las instalaciones y cuarteles de esta corporación en el país para informar a los 130,000 elementos que la integran de que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos, al igual que los integrantes de las Fuerzas Armadas, porque la seguridad pública es y seguirá siendo una prioridad de nuestro gobierno para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo, algo que hemos venido logrando, como lo demuestra esta encuesta y como lo demuestran los datos
sobre incidencia delictiva. 4. Asimismo, la Guardia Nacional continuará recibiendo, porque esto no lo impidieron en la Corte ayer. La Guardia Nacional continuará recibiendo la orientación, la formación profesional y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. En la Constitución se establece de que tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina pueden ayudar en tareas de seguridad pública. Y necesitamos unir voluntades, esfuerzos, recursos para proteger a los mexicanos. Eso es fundamental y es prioritario.